Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ilsen Durán. Soy enfermera especialista en cuidado de personas con heridas y ostemías, egresada de la Universidad del Valle. Quiero darles las gracias por permitirme compartir con ustedes esta conferencia. El tema que vamos a tratar en esta tarde y en esta conferencia se titula Diagnóstico diferencial de las úlceras vasculares. Las úlceras vasculares son una manifestación subyacente de alguna alteración que se encuentra tanto en el circuito venoso o arterial. Se debe definir cuál es la alteración que se presenta para poder diagnosticarlas y tratarlas. Están definidas como la pérdida de la continuidad de la piel que dura en restaurarse y en regenerarse aproximadamente de 6 semanas a 12 semanas. Las heridas generalmente surgen de factores predisponentes que afectan la habilidad del tejido para mantener su integridad y para reparar el daño. Entonces, la etiología vascular va a ser aproximadamente del 90 al 95% de las úlceras que se presentan en los miembros inferiores. Sabemos que las úlceras venosas se presentan con mayor frecuencia y ocurren hasta en un aproximado del 85% de los pacientes que presentan patología vascular en los miembros inferiores. Las úlceras vasculares son una entidad que no es tan grave, pero que sí afecta la calidad de vida de los pacientes. Las úlceras arteriales se presentan aproximadamente en el 20% de los pacientes con patología vascular en los miembros inferiores. Son las úlceras que están, se presentan actualmente se están presentando con mayor frecuencia y es debido a que los pacientes no controlan y no manejan los factores de riesgo. Las úlceras arteriales están dadas por factores de riesgo, como sabemos todos, como es la aterosclerosis, las malformaciones arteriovenosas, los procesos inflamatorios como es la vasculitis, están también relacionadas con las enfermedades del colágeno y con las enfermedades de la microcirculación arterial. Está bien, voy a iniciar con las úlceras arteriales. Según las generalidades, según las estadísticas de Estados Unidos, se presentan aproximadamente 600,000 casos por año, de los cuales el 1% de esta población es adulta y aproximadamente el 3.6% de estos pacientes son adultos mayores o personas mayores de 65 años. Las úlceras arteriales se caracterizan por ser dolorosas y empeoran definitivamente la calidad de vida. Cuando están relacionadas con alguna neuropatía sensitiva, el paciente no manifiesta dolor, pero generalmente se caracterizan porque el paciente refiere mucho dolor y tienen una tendencia una tendencia del 5% a presentar enfermedad venosa arterial periférica. Dentro de los factores de riesgo de las úlceras arteriales tenemos factores de riesgo intrínsecos y factores de riesgo extrínsecos. Dentro de los factores de riesgo intrínsecos tenemos la formación de trombos y émbolos, la estenosis de las arterias, la presencia de fístulas arteriovenosas, la disminución del calibre de la luz de la arteria, procesos de hiperlipidemia, pacientes con diabetes mellitus, pacientes hipertensos con hipertensión arterial y pacientes obesos. Dentro de los factores extrínsecos tenemos la compresión que producen o que causan los zapatos, los traumatismos, el escaso o nulo ejercicio de cada individuo, el consumo de alcohol y el consumo también del tabaco. Sabemos que las úlceras arteriales se presentan definitivamente porque hay, o podemos decir, que hay un flujo arterial disminuido, lo que produce una isquemia crónica, llevando a un déficit del aporte sanguíneo. Este déficit va a ser progresivo y la gravedad va a ser lentamente progresiva hasta producir daños en los tejidos adyacentes y presentarse una herida que muy seguramente va a ser de muy difícil cicatrización y que se va a demorar meses en cicatrizar o nunca va a cicatrizar si no tiene un adecuado manejo multidisciplinario por un equipo conformado de profesionales de la salud.
La etiología de las úlceras arteriales realmente se da por diferentes procesos. Entre ellos tenemos por procesos oclusivos de gran tamaño y dentro de estos tenemos las cicatrices tisulares, la radiodermitis, la esclerodermia y la progeria, los pacientes con progeria. La otra causa son las alteraciones murales. Dentro de estas alteraciones murales tenemos la vasculitis, los trastornos vasoespásticos, iatrogenia, como son la inyección intraarterial accidental de medios de contraste, y tenemos procesos también de arteriosclerosis y de causas intramurales, como son la formación de trombos y de émbolos. Con relación a las manifestaciones clínicas tenemos, según el aspecto, ellas se caracterizan, las úlceras arteriales se caracterizan por presentar bordes planos, por presentar un fondo atrófico, como podemos ver acá en las fotos que tenemos a la derecha, en la foto superior a la derecha, bordes planos, generalmente tienen un fondo atrófico, suelen no sangrar. Están localizadas generalmente sobre las prominencias óseas, sobre la cabeza de los metatarsianos y en los dedos, como lo podemos observar en las fotos que tenemos. Su etiología definitivamente es isquémica, que se da por procesos de aterosclerosis y tromboangeitis. Tienen forma redondeada, son pequeñas, los pulsos están generalmente ausentes o son débiles, se caracterizan por presentar un exudado seco, o en muchas ocasiones no son tan exudativas. Si tienen un exudado, el exudado definitivamente es un exudado muy, pero muy escaso. Su característica es que su fondo es seco, y dentro de la clínica se caracterizan también por presentar un dolor importante que aumenta con la deambulación o que también aumenta cuando el paciente está en decúbito dorsal. Estas también se manifiestan, y una de las características muy importantes es que el miembro inferior no presenta edema. Y hay otras características como son, u otros signos como son, que la piel de ese miembro, de esa pierna, es muy delgada, es seca, es atrófica, brillante, y las uñas se caracterizan porque son unas uñas que son muy engrosadas y deformes. Tenemos también una clasificación para medir, hay una clasificación que es la clasificación Fontaine. Esta clasificación mide el grado de insuficiencia arterial crónica y se da básicamente en 3 grados. En el grado 1 se caracteriza porque se presenta, el paciente manifiesta, y si se toca, si el profesional de la salud toca la pierna, realmente es una pierna que está muy fría, el paciente refiere hormigueos, generalmente refiere que el hormigueo inicia en los dedos y posteriormente manifiesta hormigueo en los dedos y en la planta del pie. El paciente también manifiesta presencia de parestesias, manifiesta también calambres en el día, pero sobre todo los calambres, muchos de ellos manifiestan que son en las horas de la noche. Y otra característica de este grado es que hay palidez cutánea. En el grado 2 encontramos las características del grado 1, encontramos frialdad, encontramos hormigueos, encontramos parestesias. El paciente también refiere calambres y también está la palidez cutánea. Es característico de este grado 2 que hay dolor al ejercicio. El paciente ya nos manifiesta que siente dolor en los miembros inferiores, que siente dolor también en la planta de los pies al caminar. Y aquí ya hay presencia de una claudicación intermitente. En el grado 3 también están las anteriores características, y se caracteriza este grado, es muy específico de este grado, que hay un dolor intenso, tanto cuando el paciente está en reposo como cuando está acostado. El paciente manifiesta un dolor muy intenso cuando está en decúbito prono. Otra característica importante de este grado es que hay una claudicación intermitente severa, es decir, que el paciente deambula 2 metros y tiene que descansar porque no puede seguir caminando, tiene que descansar y continuar con la marcha. Y en el grado 4 encontramos todas las características anteriores, las características del grado 1, las del grado 2, pero aquí se caracteriza porque hay presencia de lesiones necróticas en la extremidad, ubicadas en los dorsos de los pies, ubicadas en los dedos, ubicadas generalmente en la cara externa
del miembro, en el tercio distal del miembro que se encuentra afectado, también se caracteriza porque ya ese pie, esa pierna está sin vello, se ha caído todo el vello, hay también atrofia de la piel y aquí en este grado ya las uñas, que era característico de otro grado, las uñas generalmente empiezan a caerse o se deforman, se engrosan, se deforman y en algunos casos se caen. Es muy característico del grado 4. Las causas arteriales de las ulceraciones perdón, cortemos aquí. Bueno, dentro de las causas arteriales de la ulceración tenemos las enfermedades de la microcirculación, como son la enfermedad de Raynaud, la esclerodermia, pacientes con hipertensión, pacientes que sufran de viscosidad sanguínea y pacientes que tengan episodios o procesos de fibrinogenemia. Dentro de los medios de diagnóstico tenemos el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es un método rápido y no invasivo que nos ayuda a determinar qué grado de enfermedad arterial periférica hay. Este es uno de los medios de diagnóstico que está a la mano de todos y que lo podemos aplicar en la clínica, en el hospital o en cualquier consultorio. Este es un medio de diagnóstico que se debe realizar absolutamente en todos los pacientes que tengan patología vascular. ¿Para qué? Para poder saber o diagnosticar si el paciente tiene patología arterial o tiene patología venosa. También otro medio de diagnóstico en el que nos podemos apoyar es la palpación de los pulsos. Bueno, con relación al índice tobillo-brazo, también es importante aquí que valoremos la etiología adyacente. Es importante que miremos qué valores nos dan, ¿cierto? ¿Qué valores nos reporta la toma de las presiones arteriales? ¿Qué valores nos reportan y cómo lo interpretamos? ¿Cierto? Para saber si el paciente tiene una isquemia severa arterial, si el paciente tiene una isquemia significativa, si el paciente tiene una úlcera mixta con predominancia venosa, si tiene una úlcera venosa, o una insuficiencia venosa, o si el paciente definitivamente tiene una arteriopatía de las paredes o que las paredes arteriales se encuentren calcificadas. ¿Por qué? Porque de esta manera sabemos si tiene relación con una alteración venosa, si tiene relación con una alteración en el sistema arterial o si tiene una alteración mixta, venosa y arterial. Y de ahí poder decidir el tipo el diagnóstico y el tipo de tecnología que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar tecnología de elastocompresión o si no vamos a utilizar, si está contraindicado. En este caso de las úlceras arteriales estaría contraindicado si el paciente tiene una isquemia severa o una úlcera arterial, estaría contraindicada la terapia compresiva. Otro medio de diagnóstico es el dúplex arterial. Este es el gold estándar de los medios de diagnóstico para patología vascular de miembros inferiores y tiene las ventajas que no es invasivo, se puede hacer en varias ocasiones, las veces que sea necesario, y otra ventaja es que necesita también de la interpretación de un profesional de la salud, específicamente o idealmente de un cirujano vascular. Otro de los medios de diagnóstico para las úlceras arteriales o para la patología arterial, para mirar la causa de las úlceras arteriales, es la pletismografía arterial, y este examen consiste en la comparación de las presiones arteriales de las piernas y de los brazos y se registra. Él registra básicamente la presión máxima producida cuando el corazón se contrae para bombear la sangre hacia el resto del cuerpo. Bueno, con relación a las úlceras vasculares, sabemos todos que las úlceras vasculares están definidas como una lesión con deterioro de la solución de la continuidad de la piel, del epitelio y del tejido adyacente. Estas úlceras venosas están producidas por un proceso patológico de origen venoso y su evolución es crónica, tiene tendencia a la escasa o a la nula cicatrización espontánea. Definitivamente estos pacientes
requieren del manejo adecuado por todo el equipo multidisciplinario Estado que labora en una clínica de heridas o en una institución. Su etiología se da por la insuficiencia venosa crónica, por las personas con antecedentes de varices, antecedentes personales y antecedentes familiares. Es decir, si una persona tiene patología vascular y tiene patología vascular venosa y sus padres han tenido, uno de sus padres ha tenido presencia de varices y úlceras venosas, este paciente tiene el 50% de probabilidad de que también presente patología venosa. Si sus dos padres han tenido patología venosa, el porcentaje se aumenta hasta un 75% de que el paciente presente también tenga patología venosa y muy seguramente si no tiene las medidas, si no se hacen en él las medidas correctivas, si no se da el tratamiento adecuado y oportuno, va a llegar a presentar una úlcera de origen venoso. Otra de las causas o otra de las etiologías son procesos de trombosis venosas profundas y procesos de trombosis venosas superficiales. La insuficiencia venosa crónica se clasifica y se da básicamente en 3 grados. En el grado 1 podemos observar que hay presencia de venas en el tobillo por encima del arco del pie. Es muy característico que se presenten estas telangiectasias. En el grado 2 hay hiperpigmentación de la piel con presencia del edema en la pierna y dermatoliposis. Y en el grado 3 hay úlceras abiertas, o sea, hay presencia de una úlcera abierta, o también se caracteriza porque hubo una úlcera que ya está cerrada en la zona perimaleolar. La clasificación Fontay para la insuficiencia venosa crónica se da básicamente en 6 grados. El grado 0 no hay ningún tipo de patología. En el grado 1 hay presencia de telangiectasias. En el grado 2 ya podemos observar presencia de varices. En el grado 3 observamos además edema, presencia de varices, pero no hay cambios tróficos. En el grado 4 se caracteriza porque ya hay cambios tróficos como es la lipodermatosclerosis. En el grado 5 encontramos cambios tróficos y hay una úlcera cicatrizada. Y en el grado 6 están todos los 2 cambios tróficos que acabamos de mencionar, más hay presencia de una úlcera activa. Las manifestaciones clínicas de las úlceras venosas se encuentran ubicadas, bueno, su etiología definitivamente es por una insuficiencia venosa primaria o secundaria, están localizadas en la región en la región lateral interna o en el tercio inferior de la pierna interno. Es característico, aunque podemos encontrar úlceras venosas ubicadas en otros atípicas, con ubicación atípica. Su aspecto se caracteriza porque sus bordes son delimitados, excavados, son sangrantes y con fondo granulomatoso. Si encontramos pulsos, los pulsos están presentes y conservados, son moderadamente dolorosas. Si no hay procesos infecciosos, si hay algún proceso, si el paciente está cursando por algún proceso infeccioso, sí pues aumenta un poco más el dolor y se alivian cuando el paciente está en decúbito dorsal y eleva los miembros inferiores. Y otra de las características es que si hay edema en la pierna, encontramos una piel eczematosa, hay dermatitis ocre y hay presencia de varicosidades o de venas varices. Dentro de los métodos diagnósticos están lo mismo, la palpación de los pulsos, el índice tobillo-brazo, que está indicado hacerlo siempre que el paciente nos ingrese o durante el transcurso del tratamiento del paciente. Si tenemos sospecha que el paciente de pronto tiene una patología mixta, se tiene que volver a hacer, y el dúplex venoso, que es el gold estándar de los medios de diagnóstico en patología venosa también. Y otros los tipos de úlceras, de úlceras de etiología vascular son las úlceras en pie diabético. Las úlceras, los pacientes diabéticos están como predispuestos a presentar en alguna etapa de su vida una úlcera en su pie. Se dice que entre el 2 y el 3% de los pacientes diabéticos desarrollan una úlcera cada año. El 15%
de los pacientes diabéticos desarrollan una úlcera a través de su vida, y entre el 60 y el 70% presentan neuropatías autonómicas, entre el 15 y el 20% tienen enfermedad periférica, enfermedad arterial periférica, y el 45% de los pacientes tras 20 años de enfermedad, de diagnosticada la enfermedad, de diagnosticada la diabetes, pueden estar expuestos a sufrir una amputación. El diagnóstico diferencial se da entre las úlceras venosas y las úlceras arteriales. Se caracteriza porque las úlceras venosas, como les decía anteriormente, sus bordes son limitados, excavados, su fondo es sangrante y granulomatoso. Las úlceras arteriales tienen bordes planos, fondo atrófico, y estas úlceras se caracterizan porque suelen no sangrar. Están localizadas las úlceras venosas en la región lateral interna, en el tercio inferior de la pierna, generalmente, aunque hay localizaciones atípicas. Y las úlceras arteriales se caracterizan porque están ubicadas sobre las prominencias óseas, sobre las cabezas de los metatarsianos y sobre los dedos. La etiología de las úlceras venosas es la insuficiencia venosa primaria o secundaria, y de las arteriales está dado por procesos de aterosclerosis y tromboangeitis. Los pulsos son muy característicos, y esto es algo que nos ayuda cuando el paciente nos ingresa al consultorio, es valorar los pulsos. Si el paciente tiene los pulsos distales conservados y normales, sabemos que es una úlcera de etiología venosa, pero si están ausentes o débiles, sabemos que es una úlcera de etiología arterial. La clínica se caracteriza es muy clara, porque los pacientes con patología venosa manifiestan dolor, realmente porque, por supuesto, hay una herida, pero manifiestan que también este dolor se alivia cuando ellos están en posición de cúbito dorsal, y de cúbito y con los miembros inferiores elevados. Y las úlceras arteriales se caracterizan porque el dolor aumenta cuando el paciente está en decúbito. Otros signos importantes es que en las úlceras venosas sí vemos edema, son miembros inferiores muy edematizados, y porque hay dermatitis de color ocre, porque hay presencia de varices y porque hay eczema. Mientras que en las úlceras arteriales nosotros vemos esas piernitas o esos miembros inferiores con la piel muy delgada, seca, brillante, blanquecina, y las uñas generalmente son engrosadas. Para la valoración de estos pacientes de patología vascular, ya sean arterial o venosa, esta valoración debe ser una valoración integral, holística y sistemática, donde se tengan en cuenta aspectos tanto como son los físicos, los sociales y los psicológicos, que nos ayuden a dar un diagnóstico precoz para tomar acciones oportunas que eviten las múltiples complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes. Y para eso debemos valorar y tener en cuenta en la valoración 3 aspectos muy importantes, que son los antecedentes del paciente, las características del entorno y las características de la herida, de la úlcera como tal. Dentro de los antecedentes del paciente debemos tener en cuenta la historia familiar. Recordemos que si tienen padres con patología venosa o arterial, el paciente tiene un alto riesgo de también presentar este tipo de alteración, ya sea venosa o arterial. Es importante valorar los hábitos, qué profesión o qué actividad tiene también. Si son médicos, enfermeras, peluqueros, estamos más predispuestos a tener este tipo de patología. Debemos valorar si el paciente tiene varices, si ha tenido tratamientos previos, si ha tenido cirugías previas, cómo es la intensidad del dolor, si el paciente presenta claudicación intermitente, cuáles son los factores de riesgo a los que está expuesto, tanto los extrínsecos como los intrínsecos, y debemos tratar la enfermedad subyacente para poder hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto. Si nosotros hacemos un diagnóstico correcto, podemos hacer un tratamiento correcto. Si de pronto hacemos un diagnóstico desacertado, muy seguramente el tratamiento del paciente va a ser de la misma manera. Dentro de las características del entorno tenemos que valorar qué capacidad tiene esta persona que tiene esta herida crónica o esta úlcera, qué actitudes y qué habilidades y qué motivación tiene
para tener su autocuidado, cuál es el apoyo que tiene de los cuidadores, cuáles son los factores psicosociales como son el estrés, la depresión o el aislamiento social con que está cursando por esa enfermedad, porque es una enfermedad o es una entidad que sí altera la calidad de vida del paciente y qué posibilidades tiene el paciente con entorno a su cuidado, en todo su entorno. Con respecto a las características de la herida, lo ideal es hacer una valoración simple y sistemática que nos permita identificar la etiología del paciente, hacer un diagnóstico precoz y preciso para que nos ayude a evitar el retraso en ese proceso de cicatrización y que nos ayude también a evitar todo ese múltiple abanico de complicaciones que se nos pueden presentar en estos pacientes. Y ya para finalizar, es importante tener claro el abordaje de la herida. Lo primero que tenemos que hacer es establecer la etiología predominante. ¿Con qué? Teniendo en cuenta los medios de diagnóstico, el índice tobillo-brazo, mirando la tabla diferencial de las patologías de origen vascular y mirando las características de la úlcera. Dentro de las características de la úlcera debemos mirar si hay presencia de tejido necrótico, si hay infección, cómo es el exudado, si es un exudado abundante, moderado o escaso, si el exudado es claro o denso, si huele mal o no tiene olor y cómo está la piel perilesional. Mirar también eso es con respecto al lecho de la herida. Debemos mirar si hay presencia de signos de infección para controlar esto, si hay colonización, si hay presencia de signos de infección, si hay signos clásicos de infección o si hay, como son el calor, el rubor, el aumento del exudado, el edema, y si hay presencia de pronto de biofilm. ¿Qué tan crónica es esta lesión? ¿Cuánto tiempo lleva el paciente con esta úlcera, manejando esta situación con esta úlcera? Y también es muy importante que no se nos olvide valorar y manejar el dolor en estos pacientes. Podemos valorarlo con una escala análoga, con el equipo multidisciplinario, teniendo en cuenta el equipo de profesionales de la clínica del dolor. Y para concluir, debemos tener en cuenta que la valoración se debe hacer de forma ordenada, coherente, para que tengamos un diagnóstico oportuno que nos ayude a tener un proceso de cicatrización óptimo y en tiempos adecuados. Mil gracias a todos por la atención.